¿Cómo están? Bueno, este es el tercer video en el que vamos a estar programando nuestro parser de JSON en TypeScript. Si no vieron los videos anteriores, les recomiendo mucho que lo hagan, así entienden bien qué es lo que vamos a estar haciendo hoy. Antes de comenzar, quería recordarles que tienen todo el código en un repositorio, les dejo el link en la descripción, y que voy poniendo en cada commit importante un tag para que puedan ir siguiendo conmigo lo que estoy programando, para que lo puedan programar conmigo. El video anterior hicimos este commit y le puse el tag V2, pero para seguir el video de hoy van a tener que bajarse el tag V2.1. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, que decidí que sería una buena idea mover parte del código que teníamos en este archivo, en el jsonparser.ts, que era nuestro único archivo de código, a distintos archivos porque este archivo ya estaba teniendo demasiado código y se volvía un poquito complicado de navegar. Entonces simplemente lo moví a otros archivos, pero fue el único cambio que hice, no le modifiqué más nada. No lo hice en un video porque la verdad me pareció un embole mostrar cómo andaba moviendo código entre archivos, así que no lo hice, pero les quiero comentar muy rápidamente más o menos dónde van a encontrar cada parte del código que estaba acá. Los parsers de nuestras partes de JSON, ¿sí? JSON null y JSON boolean, las van a encontrar en la carpetita JSON en los archivos boolean y null respectivamente. Van a encontrar por acá también las funciones intermedias o útiles específicamente para estos parsers. En este caso el parser de false y el parser de true. Además, bueno, del parser propiamente dicho, obviamente, la definición de la estructura de datos a la que queremos llegar y el constructor de esa estructura de datos. En null tenemos lo mismo, solo que sin los parsers intermedios. Y en la carpeta parser puse todo lo que está relacionado con parsers en sí. En particular, en parser.ts tenemos bueno, la definición del parser, el constructor del parser y todas las funciones que trabajan con parsers genéricos, ¿sí? El map parser, flat parser, apply, lift a2, que es el plato fuerte del video anterior, que es muy interesante, muy importante, orp, nip y nada más. A diferencia de esto, quería mostrarle en parser utils, había puesto solo esta función, pero seguramente agregaremos un par en el día de hoy, que ya no trabaja con parsers tan genéricos, porque este parser S nos devolvía un parser de string, del string que le pasamos, el string esperado, ¿no? Pero ya no es tan genérico como para estar en el archivo parser.ts, ni tan específico tampoco como para estar en un archivo como el de boolean o el de null. Bien, por último, en function S, Mayfail y tuple-s tenemos las estructuras y las funciones que están relacionadas y los constructores también y algún útil, por ejemplo acá en Mayfail tenemos el útil isResult, que están relacionadas con las partes que formaban parte de un parser. ¿Sí? Recuerden que nuestros parsers estaban compuestos por funciones en function S, Mayfail y tuple-s, y estas partes o estructuras o contextos, bueno, cada una tiene su archivo específico con las funciones que vienen al caso, que le acompañan. Bueno, creo que eso es todo. Creo que estamos en condiciones de empezar con el trabajo que tenemos para hoy. Para hoy vamos a hacer el parser de number y el parser de string. Una pequeña aclaración que quiero hacer es que no vamos a parsear absolutamente todos los números que son válidos para JSON, sino solamente los números enteros, positivos y negativos. Y tampoco vamos a parsear todos los strings, sino el caso canónico, es decir, no vamos a contemplar escapar caracteres ni caracteres especiales, ¿sí? Quizás en un último video hagamos eso, pero para hoy me pareció que iba a ser demasiado y no iba a tener sentido, se iba a hacer un video muy largo y muy pesado. Así que bueno, arranquemos entonces con nuestro JSON number. Voy a hacerme un archivo acá, ¿sí? Voy a llamar number.ts. Y me voy a copiar la estructura esta del JSON Boolean para hacer el JSON Number. JSON Number, que va a ser el tag, el valor que va a estar encerrando va a ser un number, y tenemos que cambiarle también el nombre a JSON Number. Bien, ahora sí, ¿qué es un número en JSON para nosotros? Dijimos que vamos a trabajar con enteros y vamos a empezar por enteros sin signo, ¿sí?
por ejemplo, upsi, se me chispoteó esa barra, ahí está. Esto es un número en JSON, ¿sí? Hay otros números, obviamente, muchos otros números posibles, pero quería que analizáramos un poco esto, porque si viene otra cosa, seguramente nuestro parser de números va a tener que parsear esto como un número y el resto como remanente. Recuerden que los parsers tenían una parte parseada y un remanente para que utilizaran los parsers siguientes, ¿sí? Si recuerdan, justamente nuestro lift A2 parser lo que hicimos fue, después de delegar en varias cosas, poder, y acá se ve muy bien el flat parser, poder pasar el remanente de un parser al siguiente parser. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos un número? Lo que teníamos por ahora era esta función que nos permitía construir parsers para un string específico. Pero acá no tenemos un string específico, ni siquiera sabemos el largo de este string. Así que tenemos que utilizar otro enfoque. Para eso vamos a estar usando una función que no existe en JavaScript ni en TypeScript, obviamente, que se llama span, que existe sí en Haskell. Así que tengo acá una consolita de Haskell abierta para mostrarles un poquitito cómo es esta función. Vamos a ver el tipo primero de la función. Pueden ver que es un tipo que recibe dos cosas, ¿sí? Este es el tipo como lo muestra Haskell. No hace falta que lo entiendan, yo lo voy a explicar. Recibe primero una función que va de un tipo genérico a un booleano, es decir, recibe un predicado. Las funciones que van de algo a un booleano en general las llamamos predicado. Recibe una lista, un array de este A genérico, y devuelve una tupla que tiene dos componentes, y ambos componentes son listas de este A. Bien, voy a mostrarles un ejemplo, así se entiende lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una función let mayor que 9, ¿sí? Y la podemos definir así, recibe un número cualquiera, y lo que tenemos que decir es si ese número es mayor, estrictamente mayor que 9. Vamos a probar esta función. Así se entiende un poquito qué es lo que hace el span. Mayor que 9, vamos a pasarle un array, una lista de números, 11, 10, 9, 8, 7, y vamos a subir de vuelta, 8, 9, 10, 11. Y fíjense lo que me devuelve esta función. Me devuelve, como habíamos dicho, una tupla con dos componentes, ambos son listas. Básicamente lo que está haciendo es partir esta lista que le pasamos por parámetro en los que cumplen con el predicado, con el criterio que le pasamos, y los que ya no cumplen, ¿sí? Dicho de otra forma y mejor, el primer componente van a ser los elementos de esta lista que cumplen con el predicado hasta que dejan de cumplir. ¿Y por qué digo hasta que dejan de cumplir? Porque el 9 ya no es más estrictamente mayor que 9, ¿sí? Sino que es igual. El 8 tampoco, el 7 tampoco, etc. Pero el 10 y el 11 sí cumplen con el predicado. ¿Pero qué pasa? Aparecen en la lista original después de otros elementos que ya no cumplen. Entonces quedan en este segundo componente. ¿Y por qué nos sirve eso? Bueno, porque nosotros podríamos hacer algo así, ¿sí? Si nosotros le pasáramos a nuestro parser este string, pero pensáramos el string como cada carácter individualmente, vamos a tener entonces una lista de caracteres y podemos evaluar con un span, que ahora le vamos a tener que codificar, carácter por carácter hasta que deje de cumplir. Si después aparecen más números, bueno, no importa, porque nuestro parser tiene que darnos esto, digamos, hasta acá, como parseado, y a partir de acá como remanente. Esto en todo caso que lo parsee otro parser futuro, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar por codificar entonces nuestro span. Vamos con span, vamos a escribir nuestro tipo de datos, ¿sí? Dijimos que va a recibir un predicado genérico, entonces necesito una variable de tipo genérica. Vamos a recibir nuestro predicado, que va de algo genérico, y como es un predicado, tiene que ir a un booleano. Después vamos a recibir
una lista o un array de ese tipo genérico, lo voy a llamar XS, porque son varios X, ¿sí? De array. Y por último tenemos que volver una tupla de dos componentes que ambas son listas de ese mismo tipo de datos genérico. Bien, ese es nuestro tipo de datos de span. Entonces ahora tenemos que codificar. Recibimos el predicado, predicate, recibimos la lista XS. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, para partir esta lista, o esta lista, mejor dicho, en dos, podemos hacer como habíamos hecho en el parser utils, pero con string. Podemos usar slice, ¿sí? Lo que hacíamos era quedarnos con lo que nos interesaba y dejar después todo el remanente. Vamos a hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer es encontrar un pivot, ¿sí? Que va a ser el índice a partir del cual ya nuestros elementos dejan de cumplir con el predicado. El índice lo podemos encontrar con findIndex, que es un método que ya viene en los arrays, ¿sí? findIndex, le pasamos un predicado y nos da el índice del primer elemento que cumple con el predicado. Pero acá hay un detalle, y es que nosotros no tenemos que encontrar el índice del primer elemento que cumpla con el predicado, sino el primer elemento, el primer índice del... voy de vuelta. El índice del primer elemento que deje de cumplir con el predicado. Es decir, básicamente que acá tenemos que hacer la negación, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así. Ahí tenemos nuestro pivot. Entonces podemos simplemente devolver xs.slice del 0 al pivot, ¿sí? Estos son los que cumplen con el predicado. Y a partir de acá, los que no cumplen. xs.slice pivot. No le pongo último número porque se va hasta el final, ¿sí? Acá hay un detalle nomás que hay que tener en cuenta, que es que voy a volverme a la otra consola. En JavaScript, voy a abrir una consola de Node. En JavaScript, si no hay un elemento, 1, 2, 3, por ejemplo, findIndex, donde x sea mayor que 5, cuando ningún elemento cumple con esto, nos va a estar devolviendo un -1 y eso nos puede traer problemas con nuestro slice, ¿sí? Entonces, antes de hacer esto, tenemos que chequear si el pivot es equivalente a -1. Entonces, en ese caso, ¿qué quiere decir? Bueno, básicamente que no hay ningún elemento que no cumpla con el predicado, es decir, que todos los elementos cumplen, es decir, que podemos devolver XS como primer componente de la tupla y un array vacío como segundo componente, porque no hay ninguno que no cumpla. Y en otro caso devolvemos esto que ya habíamos calculado con el slice. Bien, hermoso. Tenemos nuestro span. Después lo vamos a mover seguramente a algún otro lado, pero ahora lo quiero probar, así que lo voy a exportar, voy a guardar, vamos a salir de acá y vamos a hacer un npm run build and node. Bien, ahora vamos a tener que importar de este build ya no el JSON parser, que es el que estábamos importando siempre. A ver, esperemos igual que termine el building. Puede tardar un poquito porque no había compilado todavía. Ahí está. Ahí se despertó. Se estaba desperezando. Ahí está, ahí compiló. Bueno, entonces no vamos a tener que cargar el JSON parser, sino ahora el JSON number, ¿sí? Entonces vamos a hacer un const n por number require punto barra build JSON barra y acá number, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces n.span vamos a pasarle acá una función, un criterio, por ejemplo x mayor que 9, vamos a usar el mismo ejemplo que en el otro lado, y acá una lista, ¿sí? Que va a tener los números, ¿cómo lo hice? Creo que empezaba en 11, ¿no? Sí, 11 bajaba hasta el 7 y volvió a subir. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo. 11, 10, 9, 8, 7 y volvíamos a subir.
8, 9, 10 y 11. Y acá está nuestro resultado, ¿sí? Una tupla con dos arrays, el primer componente, los dos primeros números que son los que cumplen, y después todo el resto del array original, exactamente el mismo resultado que en Haskell. Entonces creo que estamos en condiciones de decir que hicimos bien esta función span. Ahora vamos a hacer lo siguiente que nos interesa, que va a ser una función para construir parsers a partir de un criterio, ¿sí?, que le vamos a pasar por parámetro. En este caso va a ser que el criterio sea que el carácter es numérico, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, nuestra función spanp, la voy a llamar, porque es un span para construir parsers. ¿Qué tipo va a tener? Bueno, le tenemos que pasar un predicado, pero ya no va a ser un predicado genérico, porque dijimos que la idea va a ser ir parseando caracteres, siempre. Un carácter es un string, entonces nuestro predicate, va a ir de un X, un char, un carácter de tipo string, a un booleano. Después vamos a recibir, no vamos a recibir nada más. Con esto tenemos que devolver un parser, ¿sí? Parser, y en este caso va a ser un parser de string que tenemos que devolver. Y acá ya podemos codificar esto. Vamos a importar nuestro parser, porque acá no lo tenemos todavía. Ahí está. Bien, ¿y cómo podemos hacer esto? Bueno, como tenemos que devolver un parser, recuerden que un parser empezaba con una función, quiero venir acá a la definición, acá está. Empezaba con una function s, y una function s era una función que iba de un tipo genérico, de un tipo string, perdón, a algo genérico. Entonces podemos devolver simplemente una función. Esperen que primero tengo que recibir el predicate. Ahora sí. Ahora es lo que devolvemos. Podemos devolver una función que recibe el input, que va a ser de tipo string, y TypeScript se da cuenta solo que es de tipo string. Y vamos a ponerle un cuerpo acá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero vamos a tener que obtener, ¿sí?, con un span y el predicate los caracteres parseados y los caracteres no parseados. O sea, parse chars y el remaining chars. ¿Por qué chars? Bueno, porque vamos a estar trabajando a nivel de caracteres. Entonces, como segundo parámetro acá, tengo que pasarle al span el input, este que estamos recibiendo, ¿sí?, pero como array de caracteres. Para eso le voy a hacer entonces un split con un string vacío. Esto lo va a separar en caracteres. Así que bueno, con esto ya obtenemos nuestro parse chars y nuestro remaining chars. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, simplemente devolver este resultado, ¿sí? Vamos a entonces volvemos a nuestro parser .ts para ver que el parser en function s, eso ya lo tenemos, de un makefail de una tupla s, ¿sí? El makefail podía ser un result o un failure, y la tupla s básicamente tenía el remaining para que parsea el siguiente parser y lo que parseamos, un t. Entonces vamos a devolver un result, ¿sí? Vamos a importarlo, ahí está. Ahí lo importé, quiero mostrar, ahí está, lo importó de makefail. Un result de una tupla s. Ahí lo importé también, ¿sí? La tupla S va a tener como primer componente remaining, lo que falte parsear todavía. Entonces vamos a traer acá remaining chars, pero tenemos que volver a juntarlos a estos caracteres que están en un array de caracteres. Tenemos que volver a juntarlos con un join, la operación inversa del split. Y como segundo componente tenemos que pasar lo que parseamos, que en este caso va a ser un parse chars, que también tenemos que volver a juntar con un join, ¿sí?, porque este es un parser de strings y no de array de strings. Y con esto hemos terminado nuestro span p. Vamos a probarlo, pero vamos a probar directamente con un parser de números, porque ya estamos ahí nomás, ya es fácil. Entonces voy a copiar estos dígitos, los dígitos numéricos, ¿sí?, y voy a hacer nuestro const
lo vamos a exportar para probarlo también, en unsigned int parser. Por ahora lo tenemos así. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, con un spam p vamos a pasarle un predicado. Y esto sería todo, no tenemos que pasarle nada más. El predicado va a ser saber si el carácter es numérico, es decir, si el carácter está incluido en este, string, ¿sí?, de caracteres numéricos. Entonces, quedaría así. Eso es todo. Vamos a probarlo. Voy a salir de acá. Voy a volver a compilar. Y vamos a volver a cargar, require, nuestro archivo number n.unsignedIntParser. Si le pasamos cualquier cosa, me va a devolver como remaining ese cualquier cosa y me va a parsear un string vacío. Esto es importante, ya vamos a volver acá, ¿sí? Pero bueno, vayamos a lo que nos interesa. Si le pasamos un número cualquiera, me va a parsear ese número y me va a dar como remaining lo que sigue. Una cosa interesante de esto, quiero ir a un caso que todavía se va a ver más claro. ¿Qué pasa si yo le paso un string vacío? Bueno, básicamente que no me va a dar un error, sino que me va a decir success, parsea un string vacío, remaining es un string vacío. ¿Por qué? Porque nuestro spam p nunca falla. Pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros querríamos, en este caso, que nos tire un error, un unexpected end of input o algo así, ¿no? Y seguramente acá también querríamos que nos tire un error, ¿no? Un unexpected SDF, SDF, etc. Entonces podemos hacernos otro parser más, o mejor dicho, una función útil para operar con parsers, a la que podemos llamar non-empty parser. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, nosotros le vamos a pasar un parser genérico. ¿Genérico o no? Ahora estoy dudando. Creo que un parser de string. Me parece que es un parser de string. A ver. Vamos a pasar un parser de string. De última después lo cambiamos, ¿eh? Y tenemos que devolver otro parser de string. El parser que vamos a devolver va a ser igual que el original, solo que va a fallar en caso de que lo parseado... Sí, tiene que ser un parser de string entonces. Va a fallar si lo parseado es un string vacío, ¿sí? O sea, este caso de acá o este caso de acá. Lo que le damos carbola no es al remaining, sino a lo parseado. Bueno, ¿cómo lo podemos codificar? Entonces recibimos nuestro P, voy a llamar parser. Parser. Bueno, recibimos nuestro parser por parámetro. ¿Y qué tenemos que hacer? Devolver un parser. Entonces podemos devolver un input. Será así. ¿Y cómo obtenemos lo parseado y el remaining? Bueno, así de simple. Obtenemos primero el resultado del parser result. Y eso lo obtenemos pasándole al parser el input. Este parser result puede ser un failure o puede ser un result, ¿sí? Porque es un may fail. En caso de que sea un failure, vamos a hacernos un if is result, que lo tenemos que importar. If is result, parser result, tendremos que hacer una cosa. Y si no, vamos a hacer un return. Acá, perdón, acá vamos a hacer una cosa, pero quiero devolver cualquier cosa para ya. No me traje el Sarasa a este archivo, así que le pongo un return 9 a Zeni. Podría ser, igual que el Sarasa, un null a Zeni por el momento. Y acá vamos a devolver, si no es un resultado, bueno, si no es un resultado quiere decir que nuestro parser de por sí ya está fallando. En nuestro caso del spam p nunca fallaba, pero bueno, esto podría recibir otro parser de string que sí falle. Entonces, directamente, si esto no es un resultado, si es un failure, tenemos que devolver ese failure. Es decir, el parser result. Así que en este punto, parser result va a ser un failure. Ahí está. Y ahora, bien,
Si esto no falla, entonces vamos a tener una tupla S que podemos obtener los componentes así. Lo parseado y el remaining. Mining. Ahí está. Si esto es, perdón, parser result punto value. No me aparece punto. Ah, el tag está bien, puede ser está bien. Parser result es un result, está bien. Punto value es una tupla S, perfecto. Bueno, entonces acá tenemos un string y acá tenemos el remaining, ¿sí? No, perdón, al revés. Primero remaining y después lo parseado. Ahí está, ahora sí. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Dijimos, si lo parseado es un string vacío, parse. Equivalente, string vacío, y por eso teníamos que recibir un parser de string. Esto estaba bien. Le metí esto acá adentro. Lo que tenemos que hacer es devolver un error, ¿sí? Return failure de unexpected. Y acá, bueno, depende en realidad, ¿no? De que sea remaining. Unexpected. Por ahora vamos a poner unexpected input o algo así. Ya vamos a mejorar un poquito esto. Y si esto no falla, entonces tenemos que devolver el resultado, ¿sí? Podríamos acá volver a construir, digamos, un result de tupla S con remaining y con parsed. O podemos directamente decir, bueno, devolvemos el parser result, perdón, ¿sí? Que vendría a ser lo mismo. Y como pueden ver, en realidad esto es lo mismo que devolvemos por fuera del if, así que si le sacamos esto, ya está, vendría a ser lo mismo, ¿sí? Acá ya no es más solo un failure, esto es un may fail, pero no importa. Solo va a entrar acá cuando el parser tenga un resultado parseado, pero ese resultado parseado sea un string vacío. Entonces, lo otro que tenemos que hacer acá es a este parser pasarlo por un non-empty parser, que lo tengo que definir antes, ¿sí? Así que vamos a bajar esto y me hago toda la indentación, perdón el francés, así que bueno, vamos a reindentarlo. Quizás debería ponerme un prettier o algo así que formatee como me gusta, pero la verdad es que no tengo ganas de ponerme a configurarlo, así que bueno, tocó hacerlo a mano. Ahí está. Bien, entonces guardo, salimos de acá, volvemos a cargar y vamos a probarlo. Ahí está. Requerimos el código unsigned int parser y acá podemos probar entonces que parsee nuestros números, que lo que siga después, no importa si después también contiene números, lo que sigue después lo pone como remaining. Y ahora tenemos que parsear el caso del string vacío, ¿sí? Unexpected input, perfecto. Y el caso de algo que tampoco puede parsear, unexpected input. Muy bien. Bueno, acá ya tenemos entonces nuestro parser de números enteros sin signo. Vamos a hacer un par de cositas más. Lo primero que quiero hacer es un pequeño refactor. Todo esto, el span p y el non-empty parser, a mi criterio son suficientemente genéricos como para llevárnoslo a parser utils, no a parser a secas, porque tampoco son tan genéricos en parsers, ¿sí? Aunque este sí, este es, digamos, no, perdón, tampoco. Estoy diciendo tonterías. Bueno, bien. Este span no hace falta exportarlo porque se usa solo acá, pero sí tenemos que exportar el span p. Tenemos que exportar el non-empty parser. Bien. Ahora sí, falta importar el result. Y ahí está, ahí estamos. Bien. Lo otro que quería hacer, si se fijan, acá podemos mejorar el mensaje de error, ¿sí? Por ejemplo, si el remaining es un string vacío, o el parse, no sé, lo tengo que pensar, pero podríamos decir unexpected end of input o unexpected tal cosa, tal como estábamos haciendo acá.
Y como es tal como estamos haciendo acá, en el parser ese, me gustaría extraer esto a una función. Así que vamos a extraernos a una función const unexpected, voy a poner con minúscula, unexpected failure, ¿sí? Y directamente acá, en lugar de devolver el mensaje, como acá, vamos a devolver el failure. Así que unexpected failure, vamos a ver qué necesitamos. Vamos a necesitar algo unexpected, un string unexpected en particular, y un largo mínimo, ¿sí? Min length de este unexpected string. ¿Por qué? Según eso vamos a poder saber si tenemos que decir unexpected end of input o unexpected tal cosa. Entonces acá vamos a decir que tenemos un min length de tipo number. Y bueno, ¿cómo podemos hacer? Acá tenemos que volver un failure. Vamos a volver un failure. Que va a ser una cosa medio así, ¿sí? Si el unexpected.length es menor al min length, ¿sí? Estrictamente menor al largo mínimo que esperamos, entonces el mensaje que tenemos que pasar es un unexpected end of input. Me voy a copiar ya esto de acá porque ya es lo que necesitamos. Y si no, un unexpected, y acá el string, que en este caso va a ser unexpected string, ¿sí? Esto de acá. Y listo, ya tenemos nuestro unexpected failure. Vamos a modificar acá para, en lugar de devolver un failure de error message, directamente pasar un unexpected failure. ¿Qué le tenemos que pasar? Bueno, el largo va a ser el expected length, ¿sí? El largo mínimo, y el input va a ser el unexpected string. Sí, está bien. Y esto de acá ya lo podemos borrar porque ya no se usa. Y ahora podemos reutilizar este unexpected failure para mejorar nuestro mensaje de acá. Hacemos así. Y tenemos que pasarle el string, que en este caso va a ser el parsed, me parece. Y... no, perdón. El remaining. Y el largo mínimo va a ser 1, ¿sí? Porque si no, digamos, no sería un string vacío, ¿sí? Pero acá tenemos que pasarle remaining, porque si no siempre sería digamos, siempre nos darían expected and not input. No es la idea. Sé que parece un poco confuso, pero créanme, creo que estamos bien. Lo último que tenemos que hacer acá es sacar las cosas que ya no vamos a estar usando en este archivo y importar lo que sí necesitamos utilizar. Sí, me equivoqué con lo que estaba tocando en el teclado. Y ahora sí. Bien. Unexpected int parser. Vamos a volver a probar esto ya con nuestros mensajes mejorados. Voy a recargar esto. Y ¿saben qué? También vamos a cargar para probar nuestros parsers en general. Esto era JSON parser. Ahí está. Entonces tenemos en N nuestro unsigned int parser, al que vamos a, bueno, podemos probar un poquito con un número que funcione, pero lo importante estaba acá. Si le pasamos cualquier cosa nos dice unexpected, cualquier cosa, y si le pasamos un string vacío nos tiene que decir unexpected end of input, y funciona bien. Bien, ahora vamos a probar, para ver que no hayamos roto nada, no sé, nuestro null parser, por ejemplo, nuestro JSON parser directamente, ¿sí? Con cualquier cosa, y nos dice unexpected eso, y con un string vacío y nos dice unexpected end of input. O sea que estamos bien, no rompimos nada y logramos hacer nuestro unsigned int parser. Quiero hacer dos cositas más, dos tonterías. La primera va a ser mapear esto para obtener un número propiamente dicho, ¿sí? Vamos entonces a hacer un map parser. ¿Y cómo lo tenemos que mapear? Bueno, le vamos a pasar todo esto, ahí está, como segundo parámetro. Y bueno, con un parseInt, ¿sí? Porque estamos parseando enteros. No hace falta preocuparse por el tema del segundo parámetro y demás, como si estuviésemos parseando un array, porque nuestro map parser le pasa solo un elemento a esta función, un argumento, mejor dicho, a un parámetro. Así que esto va a funcionar perfectamente. Y acá entonces vamos a estar parseando números enteros sin signo. Por último, y este en realidad no hace falta exportarlo,
quiero exportar ¿sí? nuestro JSON number o number parser, ¿sí? Que va a ser un parser de number, perdón, de JSON number, es esta estructura de datos que tenemos acá. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mapeando map parser, ¿sí? A nuestro unsigned int parser con JSON number, que tenemos que modificar la función constructora con JSON number que vamos a recibir, o directamente lo hago hacia acá. Vamos a recibir un value que sea de tipo number y tenemos que devolver un JSON number. Entonces devolvemos algo que tiene un tag JSON number y un value. Listo. Ya tenemos nuestro number parser. Vamos a incorporarlo a nuestro JSON parser. Vamos a descomentar acá. Vamos a importarlo, JSON number, y vamos a agregar el parser a nuestro JSON parser. Perdón, number parser. Listo, hemos subido un nivel nuestros parsers. Ahora podemos parsear también números. Vamos a probarlo rápidamente. Vamos a hacer un require. Entonces p.jsonParser. Vamos a probar que podemos parsear null. Vamos a probar que podemos parsear algún booleano. ¿Sí? Vamos a probar que podemos parsear números. Y me lo parsea como JSON number. El value ya es un número directamente, un string. Así que, muy bien, hemos subido un nivel nuestro parser. Vamos a hacer el parser de string y después, al final de este video, vamos a agregarle el signo al JSON number, ¿sí? Bien, entonces, parser de string. Vamos a crearnos en esta carpetita un archivo string.ts donde vamos a empezar definiendo, voy a copiar esto de acá, nuestro parser de string. Y para eso quiero traerme nuestro concat string parser, ¿sí? Todo esto de acá me lo voy a traer, que no correspondía a este archivo tampoco, porque los vamos a necesitar. Copié cualquier cosa. Ya está. Ahora sí. Estos dos parser tenemos que importarlo. Vamos a tener que importar un par de cositas. Listo, con esto ya estamos. Bien, entonces este JSON number tenemos que cambiarlo para que sea un JSON string. Nuestro tag va a ser JSON string y nuestro value va a ser de tipo string. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es un string para nosotros? A ver si saqué el comentario. Sí, se quedó bien. ¿Qué es un string para nosotros en JSON? Y bueno, un string es un carácter, comilla doble, un montón de caracteres en el medio, ¿sí? Números, letras, puntos, guiones, símbolos, lo que sea, y un carácter comilla doble al final. De estos caracteres del medio, lo curioso, o mejor dicho, el criterio que tienen que cumplir es que no puede aparecer una comilla doble, ¿sí? Es algo que está escapada. Pero dijimos que no íbamos a, por el día de hoy al menos, considerar caracteres escapados. Entonces, podemos construir parsers con lo que ya vimos y lo que ya tenemos para estas tres partes, ¿sí? Básicamente, un parser de una comilla doble la podemos hacer con parser S. Hacemos así. Ahí está. Y ya está. Ya tenemos nuestro parser de comilla doble. ¿Cómo hacemos el último parser de comilla doble? Y bueno, exactamente igual. Son dos de estos. Y en el medio tenemos que parsear cualquier carácter siempre y cuando cumpla con la condición de no ser comilla doble. Y eso lo podemos hacer perfectamente con nuestro spam p. Entonces le pasamos acá un criterio que básicamente va a ser que el char que recibimos
tiene que ser distinto de la comilla doble. Y listo. Juntando estos tres parsers, podemos tener nuestro parser de strings. ¿Cómo los podemos juntar? Bueno, con nuestro concat string parsers. Entonces, vamos a empezar, pongo por acá abajo, vamos a empezar haciendo un const string parser que va a ser un concat string parsers. ¿Sí? Concat string parsers recibe solo dos parsers. Así que tenemos que pasarle, por ejemplo, este acá y estos otros dos concatenados como segundo parámetro. Entonces vamos a concatenar concat string parsers, estos dos parsers de string, ¿sí? Ahí está. Y se los pasamos como parámetro a esto de acá. Y listo. Con esto ya estaríamos. Lo voy a exportar. Así lo probamos. Todavía para hacer el string parser, en realidad de JSON, tenemos que mapearlo a un JSON string. Pero todavía no lo vamos a hacer porque tenemos que elaborar un chiquitito más con esto todavía. Primero quiero probarlo. Entonces vamos a hacer un... Ahí está. Const s igual a require. ¿Sí? Vamos a requerir este archivo. Esto sería build barra JSON barra string. Entonces, s.stringParser. Y si le pasamos cualquier cosa, nos tira un error. ¿Sí? Si le pasamos cualquier cosa, pero encerrada entre comillas dobles, nos parsea nuestro string. Y si no le pongo la última comilla, también nos va a tirar un error. Unexpected end of input. ¿Sí? Último ejemplo, si después viene cualquier cosa, bueno, nos lo deja como remanente para lo demás que viene por parsear. Esto ya casi está. Pero falta una cosa, además obviamente de mapearlo a JSON string. Y es que lo que parseo, o sea, el segundo componente de esta tupla, incluye las comillas. Y nosotros no las queremos incluir, ¿sí? Si nosotros estamos parseando un JSON, el string que estamos parseando es lo de adentro, no las comillas también. Para eso entonces vamos a tener que elaborar un poquito. Y ya no vamos a necesitar más nuestro concat string parsers. Lo que vamos a hacer, quiero volver a una versión... Ahí está. Ahora sí está. Lo que vamos a hacer va a ser una función llamada keep middle parser, que va a recibir tres parsers, ¿sí? Este parser, este otro parser y este parser de más acá, y va a quedarse con el parser del medio. Pero, esto es muy importante, los tiene que encadenar. O sea, no es lo mismo que directamente, digamos, poner este parser de acá sin poner los otros. Porque necesitamos que valide que tenga las comillas dobles, tanto antes como después. Entonces vamos a empezar a codificar nuestro... Voy a borrar este que ya no lo necesitamos y este tampoco. Y borramos este comentario. Vamos a empezar a codificar nuestro keep middle parser. Bueno, ¿cuál es su tipo? Recibimos tres parsers, podríamos pensar que son parsers genéricos, entonces podríamos recibir tres variables de tipo, pero en realidad no nos interesa el tipo de este parser ni de este parser. ¿Por qué? Bueno, porque no, los vamos a descartar, nos vamos a quedar solo con el parser del medio. Entonces vamos a recibir un primer parser, un left parser. Me falta el const acá, ahí está. Left parser, que va a ser un parser de qué? De unknown, ¿sí? No me importa de qué es, le pongo de unknown. Si pusiese de any, después podría hacer operaciones no seguras a nivel de tipos con el contenido de ese parser. Si le pongo de unknown, no puedo utilizar el contenido de ese parser, lo cual está bien. Un middle parser que este sí va a estar tipado en algo genérico. Y vamos a recibir por último un right parser, que sería el parser de la derecha, que va a estar tipado
como un parser de unknown también, porque tampoco me importa qué es lo que tiene. Bueno, y acá ya tenemos los tres parsers. Nos falta lo que devolvemos. Tenemos que devolver un parser de t, el del medio, básicamente. ¿Cómo hacemos? Dijimos que no tenía sentido directamente devolver middle parser, ¿sí? Porque si no, bueno, perdón, tengo que recibirlos, perdón, left parser, middle parser y right parser. Y dijimos que no tiene sentido hacer simplemente así, aunque esto compila, porque sería lo mismo que sacar estos parser S y no estaríamos validando que haya comillas. Entonces, lo que podemos hacer es reducir la complejidad de esta función que recibe 3 parsers en funciones que reciban 2 parsers. Podemos hacer, por ejemplo, quedarnos con entre el left parser y este conjunto de estos 2 parsers, podemos quedarnos con el conjunto de los 2 parsers, o sea, con el parser de la derecha, y entre estos 2 parsers, quedarnos con el de la izquierda, que sería el middle parser. Eso sería una cosa así. Keep right parser, ¿sí? Primero nos quedamos con el cacho de la derecha, de left parser, y el conjunto de keep left parser ahora, ¿sí? Entre el middle parser y el right parser. ¿Se entiende? O sea, todavía tenemos que codificar estas funciones, ¿no? Keep right parser, keep left parser, pero básicamente nos quedamos con el de la derecha entre el left parser y todo esto, y con el de la izquierda, o sea, el middle parser, entre el middle parser y el right parser. Entonces vamos a codificar estas funciones, const keep, vamos a empezar con el left parser, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, primero el tipo, ¿no? Vamos a recibir un left parser que nos interesa. ¿Parser de qué es? Left parser va a ser un parser de t. Vamos a recibir un right parser que no nos interesa. ¿De qué es? Entonces va a ser un parser de unknown. Y vamos a devolver un parser de t. Y ahora sí, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos usar nuestro lift A2, que encadenaba parsers y funcionaba con 2 parsers. Entonces tendríamos que decir, perdón, tenemos que primero recibir el left parser, el right parser, y ahora sí tenemos que devolver el lift A2 parser y le pasamos el left parser y el right parser. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con estos dos parsers? Recuerden que el lift A2 era como un map de 2 parámetros y 2 parsers. O sea, acá vamos a estar recibiendo el valor del left parser, lo voy a llamar left, el valor del right parser. Y tenemos que volver a algo que va a ser el valor con el que quede resuelto el parser que estamos devolviendo al final de todo. Y acá, como es el keep left parser, bueno, nos tenemos que quedar con el valor left. Y nada más. Eso es todo. Tiene un error de tipos porque le está costando inferir a TypeScript, pero seguramente si borráramos esto y esto de acá, ahí está, ahí lo puede inferir perfecto, ¿sí? Left es de tipo T, right no nos importa, es de tipo unknown, devolvemos el left de tipo T y esto compila perfectamente. Esto último que hice, recuerden que es decir, bueno, como estamos aplicando esto y estamos recibiendo de acá, podemos simplificarlo, ¿sí? Esto lo había explicado en algún video anterior, no me acuerdo si en el primero o en el anterior. Y después volvemos a hacer la misma operación y acá simplificamos. Bien. Vamos a hacer entonces nuestro keep right parser. Y acá no me va a ayudar tanto TypeScript, lo sé porque ya lo hice antes de grabar el video, codifiqué todo esto. No nos va a ayudar tanto TypeScript con la inferencia de tipos, así que lo que nos conviene es directamente poner la firma acá entre los parámetros. Entonces recibimos un left parser, que va a ser un parser que no nos interesa el tipo, porque nos vamos a quedar con el right. Recibimos el right parser, que ahora sí, este va a estar parametrizado en un tipo T, parser de T, y tenemos que devolver un parser
de t. Bien. Y ahora hacemos nuestra implementación. ¿Cómo es? Es básicamente lo mismo que esto, ¿sí? Solo que acá, para que infiera bien TypeScript, sí le tenemos que pasar el left parser y el right parser. Y tenemos que ayudarlo un poquitito. Tenemos que decir que left, en este caso, es de tipo unknown. Que right es de tipo t. Y acá tenemos que devolver el right. Y ahora sí compila todo. ¿Saben que creo que acá podemos no ponerle nada porque total no afecta, que no puede inferir bien el tipo de left? En todo caso, igual era un parser de unknown, así que está bien, es lo mismo. Pero sí tenemos que aclararle que right es de tipo t, porque si no, TypeScript no se puede dar cuenta solo. Así que ahí está. Hemos hecho nuestro left, right y middle, ¿sí? Y ya entonces tenemos nuestro string parser mejorado. Podemos probarlo. Luego me voy a mover estas funciones. Las vamos a mover a parser util. Perdón, a parser, ¿sí? Porque son muy genéricas. Lo único que estoy dudando es el keep middle parser. Sé que son muy parecidos, pero el keep middle parser ya me parece que es un caso más específico. Así que vamos a traernos esto y vamos a probar nuestro parser. Y fíjense, ahora sí, parsea esto, ¿sí? SD no sé qué cosa, pero sin las comillas dobles. Así que funcionó. Bueno, pequeño refactor entonces, ya me decidí. Estos dos los voy a mover a parser.ts. Vamos a ponerlo antes. Por acá. Ahí está. Export. Export. Ahí va. Y middle parser para mí va en parser utils, porque ya es un caso más específico. Quedarse con 3, no sé, por lo menos para mí, quizás a ustedes les parezca una tontería esto que estoy diciendo, pero bueno. Para mí esto va así. Bueno, ahora entonces tenemos que importar estos dos. Esto ya funciona. Y acá vamos a sacar lo que ya no estamos usando, aunque después va a volver el parser. Le importamos este. Y tenemos finalmente, para tener nuestro string parser, tenemos que mapear esto, map parser. Vamos a mapear con un JSON string. Ahora tenemos que codificar. Y esto vamos a decir que es un parser de JSON string. Bueno, parser hay que importarlo. Y lo único que nos queda es crear nuestra función JSON string, que vamos a recibir un value de tipo string y tenemos que devolver un JSON string. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, simplemente devolvemos un objeto con un tag JSON string y con un value, que es el que recibimos por parámetro, y ya está. Lo último que nos queda para terminar con esta parte es agregar, subir un nivel, ¿sí? Vamos a descomentar esto, vamos a importar el tipo y vamos a agregar nuestro string parser. Ahí está. Vamos a probarlo. Entonces ahora tengo que importar el JSON parser entero. Ahí está. Y vamos a entonces hacer p.json parser y vamos a probarlo. A ver, con números funciona, con null funciona, con false funciona y con un string finalmente, bueno, con un string funciona y con cualquier cosa, sin las comillas, digamos, ¿no? Y ahí falla, cosa que está bien, ¿no? Es decir, hemos subido un nivel más nuestro parser de JSON. Bien, podríamos cortar acá, pero les prometí agregarle el signo al JSON number. Así que vamos con eso. Y esto ya creo que sería lo último del video de hoy. JSON number, entonces tenemos un unsigned int parser, que ya es un parser de números, ¿sí? Porque lo estamos mapeando con parseInt.
¿cómo podemos hacer que tenga un signo? Primero, ¿qué es un signo, no? Para nosotros va a ser un carácter más o un carácter menos. ¿Podemos parsear esto? Bueno, sí. Podemos hacer un parser S, ¿sí? De más. Sorry, ahí está. Vamos a hacer un parser S. Ahí le voy a poner así el espacio, así queda mejor. De menos. Y ahí podemos parsear estas dos cosas. Y un signo entonces va a ser cualquiera de las dos. Recuerden que teníamos nuestro OR P, ¿sí? Que estaba acá en parser. Teníamos nuestro OR P que servía para parsear una cosa o la otra, ¿sí? Le pasamos dos parsers y probaba primero con uno y después, si fallaba ese primero, probaba con el siguiente. Lo único que quiero hacer es renombrar este OR P, lo vamos a llamar alt P, de alternativa, ¿sí? Porque es un nombre que se parece más al de programación funcional y después del video anterior que hicimos un AND-P, me quedé pensando que estaría bueno renombrar esto. Vamos a tener que cambiar también en Boolean, que lo cambió solito, digamos, que estamos usando, ya lo cambió solito, pero tenemos que guardar el archivo. Ahí está. Bien. Entonces, volvamos a nuestro number, un parser de signo, const sign parser, podría ser un alt p de esto o esto, ¿sí? Vamos a importar nuestro alt p. Listo. Ahora bien, esto va a ser un signo, perdón, un parser de este carácter o de este otro. Pero nosotros, para terminar teniendo nuestro signed parser, nuestro const int parser, ya con signo, lo que nos gustaría seguramente sería aplicar ese signo al valor del unsigned int parser. Entonces, si tenemos nuestro signed parser, tenemos también nuestro unsigned int parser, probablemente lo que querramos sea algo así como decir, bueno, vamos a multiplicar estos dos entre sí, ¿sí? Entonces, supongamos que el signed parser sea un 1, ¿sí? Lo multiplicamos por el number este, y si es un menos 1, también lo multiplicamos y nos va a dar lo que queremos. Solo que esto no es un 1 y un menos 1. Es dicho de vuelta, ¿no? Esto podríamos decir, esto es un signo, este es un unsigned signed number. Y lo que podemos hacer acá es decir, bueno, si el signo es equivalente a tipo a menos, entonces devolvemos el menos 1 por el unsigned number, perdón, y así. Pero creo que prefiero, creo no, sé que prefiero multiplicar directamente el sign por este unsigned number, ¿sí? Obviamente esto no compila, falla, porque esto no es un parser de números. Lo que tenemos que hacer entonces, ahora sí, va a ser mapear, map parser. Este más lo vamos a mapear con no me importa que viene, siempre vamos a tener un 1 acá, y acá vamos a hacer lo mismo, pero con menos 1. Entonces, map parser, no me importa que viene, menos 1, y acá faltan unos paréntesis, y ahora sí. Entonces este sign parser es un parser de number, este es un parser de number, y acá los podemos multiplicar. Está fallando algo en la inferencia de tipos. Seguramente vamos a tener que decir que esto es un number, y que este de acá también es un number. Pero bueno, me faltó esto. Me faltó importar, sí, if a 2. Quizás por eso no puede inferir 2, a ver. Necesitamos aclararlo igual. Así que bueno, ahí tenemos nuestro int parser. Por último, nuestro number parser debería ser un parser, no ya de unsigned int parser, sino de int parser. Bien. Vamos a probar esto, pero todavía tenemos que cambiar una última cosita más. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un require de nuestro JSON parser y vamos a tratar de parsear números. Fíjense qué interesante que ahora si hacemos p.JSON parser,
queremos parsear un número negativo y podemos parsearlo y ya me da un valor negativo, cosa que está muy bien. Podemos parsear un número positivo y podemos parsearlo y me da un número positivo, cosa que está muy bien, pero perdimos la capacidad de parsear números sin signo, ¿sí? Que esto sería un número positivo, debería devolverme lo mismo que acá. Pero para nosotros es un error. ¿Por qué? Y bueno, porque acá estamos esperando un más o un menos, pero no estamos esperando que no haya nada, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agregar un parser de que no haya nada, por decirlo de algún modo. Pero como vamos a tener tres parsers, y ya se vuelve un poquito complejo operar con tres parsers y el alt-p, vamos directamente, en lugar de usar el alt-p, usar el nip, que era la versión del alt-p para muchas cosas, y que en lugar de recibir parsers como parámetros, recibía un array de parsers. Entonces acá tenemos que poner una coma, y acá tenemos que poner un corchete, y ahí está. Vamos a poner un... Listo. Pequeño refactor, no cambiamos nada más que eso, ¿sí? Voy a borrar esto de acá. Y ahora, ¿cómo hacemos para parsear que no haya nada? Bueno, podemos utilizar nuestro constructor de parsers, ¿sí? Un parser ya como valor, no como tipo. Y acá pasarle... o sea, podríamos, por ejemplo, hacer un parser S de un string vacío, ¿sí? Y mapearlo, ¿sí? Map parser y todo lo demás. Pero podemos directamente usar nuestro constructor de parser que lo usamos en el video pasado y si recuerdan acá le poníamos directamente un parser de qué queríamos. Y este constructor de parser me devuelve un parser que no parsea nada, digamos que parsea un string vacío y digamos devuelve el parser ese tiene como remaining todo el input original. Era solo más como para construir parsers y operar con ellos. Entonces le pongo un 1 porque cuando no ponemos nada tenemos que mapear con un 1 de alguna forma, ¿no? Es decir, tiene que quedar para multiplicar un 1 y no un menos 1. Entonces, listo, con esto ya estaríamos. Vamos a volver a compilarlo y probarlo. Vamos a recargar el JSON parser y vamos a probar entonces y parsea bien nuestro número, ¿sí? Podemos parsear también números con un más y nos da el mismo resultado, números con un menos y obviamente podemos seguir parseando todo lo demás, es decir, si esto le ponemos comillas, de pronto es un string, ¿sí? Y podemos parsear true y podemos parsear null. Así que bueno, finalmente hemos avanzado con nuestro JSON parser, le hemos agregado la capacidad, voy a sacar esto acá, hemos agregado la capacidad de parsear números y strings. Una última cosita antes de terminar con el video de hoy que quería que reflexionemos acerca del NIP. ¿Por qué? Bueno, miren, acá hay un par de cambios que le quiero hacer. Acá tenemos duplicada esta línea, así que la borramos. Y lo otro que había visto es que este caso, el caso de la tupla de un solo elemento, en realidad es lo mismo que, o sea, queda comprendido en el caso genérico de un array de todos elementos iguales, así que vamos a sacarlo también. Bueno, ahora sí, lo que le quería decir de NIP. Acá es muy importante, en este caso es muy importante el orden en que pasemos esto. Si yo pasara primero este parser, digamos el de que no tiene nada, vamos a probarlo, voy a compilar y lo vamos a probar porque es muy importante. Acá me voy a importar directamente const n igual a require de barra build JSON number. Ahí está. Quiero probar solo este parser para que lo veamos bien. n.numberParser, ¿sí? Fíjense que si yo ahora le paso un número, me lo parsea bien. Pero si le paso un menos, o si le paso un más, ya no me lo parsea bien, ¿sí? Me tira un error. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque para este NIP sí importa el orden. Prueba primero, recuerdan que el alt probaba primero con el parser que le pasamos primero y después con el que le pasamos después, o sea, primero con el de izquierda y después con el de derecha. Si falla el primer parser, va a probar con el segundo.
Y si falla el segundo va a probar con el tercero, y así. Pero si no falla el primer parser, directamente usa este primer parser. Y este parser, recuerden que no consumía nada del input, o sea, le pasaba como remaining todo el input al siguiente parser. El siguiente parser, en este caso, va a ser el unsigned int parser. Y este es el que está tirando error cuando se encuentra con un menos o con un más, porque no puede parsear menos o más, ¿sí? Lo busca acá y no lo encuentra y tira un error. Entonces el orden para esto sí importa. Y lo último que vamos a hacer va a ser revisar el NIP para ver cómo está implementado, ¿sí? Si se fijan, estamos haciendo un reduce sobre todos los parsers que recibimos. Este array de parsers, bueno, recuerden que el reduce reduce de izquierda a derecha, es decir, que el primer elemento que toma es el primero del array. Y acá el accum parser es lo que venimos acumulando de antes. Es decir, en este alt-p estamos pasando primero lo que teníamos acumulado y después un parser determinado. Lo que teníamos acumulado es lo que ya venía a la izquierda, ¿sí? Entonces siempre está pasando primero lo de la izquierda al alt-p. El alt-p probaba primero con el de la izquierda y después con el de la derecha, si el de la izquierda fallaba. Dicho de otro modo, este NIP lo habíamos hecho bien y podíamos parsear desde la izquierda, ir probando mientras vayan fallando hasta que funcione alguno o bien hasta que se terminen todos los parsers de nuestro array. Y bueno, con eso, ahora sí, que no quería dejar de mencionarlo, hemos terminado por hoy. Si les gustó el video, recuerden darle una manito para arriba, compartir si les parece que es interesante y suscribirse al canal, que eso me ayuda y además así están al tanto del próximo video en el que vamos a intentar hacer el parser de JSON Array y el parser de JSON Object, que van a ser muy, muy interesantes, porque acá además es donde nuestra estructura se va a empezar a volver recursiva. Y con eso podemos terminar todo nuestro parser de JSON. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.